Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar un tema del Evangelio, pero en este caso, en esta oportunidad, no en este caso, quería hablarles acerca de mi fe también, la cual he expresado en muchos de mis videos, mi fe adventista, mi creencia no en lo que hoy cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino aquello que creían los pioneros en el comienzo de la iglesia. Siempre hago esta diferencia porque eh, mis videos generalmente tocan el tema de la deidad, ya que la concepción de la deidad ha sido modificada por la iglesia desde 1931 y la iglesia fue fundada en 1860. Es por esto que defino de esta manera que me considero adventista, pero no como hoy manifiesta la Iglesia sus creencias. Y quería hablarles sobre el tema de la Trinidad en relación a los escritos de quien considero mensajera de Dios, Elena G. de White, quien escribió un montón de libros inspirada por Dios para que su pueblo conociera, entendiera y pudiera abrir su mente a todas las verdades reveladas en la Biblia. El libro que quería tocar, un tema que quería tocar de un libro de esta hermana y mensajera, se llama Hechos de los Apóstoles. En este libro habla sobre todos los hechos después de la ascensión de Cristo en adelante. Y toca el tema del Espíritu Santo. Este es el tema que quería tocar con ustedes, con todos aquellos que reconocen a Elena G. de White como mensajera de Dios, y tocar un poco, ver un poco qué decía en cuanto al Espíritu Santo. Quería mostrarle, a ver, bueno, cuál es el capítulo creo que es el capítulo 5 de este libro. Trata de el don del Espíritu. Ya de arranque podemos ver con claridad lo que siempre manifiesto en cuanto a esto que digo de la modificación de las creencias y en cuanto a cómo se esfuerzan no solamente la Biblia, sino los escritos de la mensajera de Dios. Que ni siquiera cuando se tiene que hablar del espíritu se le implica ser un ser, sino se lo titula como un don. Este es el título del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, se llama El don del Espíritu. Siempre digo, hubiera sido muy sencillo presentarlo en este capítulo o en otros, llamándolo ¿no? Dios Espíritu o el Dios Espíritu Santo. Pero, como siempre les digo, esta sencilla muestra para aquellos que creen en la Trinidad no aparece en ningún lado, ni en la Biblia ni en toda la literatura de la mensajera de Dios. Quería comenzar con este estudio del libro o de este capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles de esta forma. Comienza en la página 39 de la siguiente forma. Dice así: cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal. No fue en cualquier momento. Siempre, si ustedes han tenido oportunidad de ver mis videos, planteo siempre que esto es algo muy puntual. Durante toda su vida Jesús no habló sobre un Dios ni sobre un espíritu que obraba en ellos, un ser. Simplemente presentó la idea de un consolador cuando él estaba por ser sacrificado, estaba por retirarse de este mundo. Y en ese momento da la promesa del Consolador, hablando de sí mismo. Aquellos que ven mis videos saben, he presentado Juan 14 y voy presentando distintas ideas que le infieren a Cristo en la Biblia, la idea de un ser, infieren en la Biblia la idea de un ser Espíritu Santo, un Dios Espíritu Santo, donde claramente no existe.
Pero bueno, la mensajera de Dios, todo lo que yo les expreso, tampoco es libre de mi mente, sino que es a través del estudio de la palabra de Dios y también de estos escritos inspirados. Bueno, como les decía, dice, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal, estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores. Acá lo presenta como una dádiva al Espíritu. No lo presenta ni siquiera la mensajera de Dios como una persona, como un ser, sino como una dádiva. Dice, el don que iba a poner al alcance de ellos. Siempre tenemos que ver, como en la Biblia, la literalidad y el entendimiento de qué tipo de palabras se utilizan, siempre teniendo en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Aquellos que creen en la Trinidad deben leer con pausa y con cuidado cada palabra y entender a qué se refiere la mensajera de Dios, así como en la Biblia vemos específicamente en la literalidad de la palabra de Dios en la Biblia, qué es lo que nos está diciendo esa palabra y no lo que nos han enseñado la doctrina que tenemos en relación a eso que estamos leyendo. El don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia, dice. El don que iba a poner eran los recursos inagotables de su gracia. Y cita, y yo rogaré al Padre, dijo él, la hermana White cita al Evangelio, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claramente en el comienzo al hablar del Espíritu, lo presenta de esta idea, como un don, ¿sí? Como los recursos inagotables de su gracia. Y al citar el Evangelio, Juan 14, 16, 17, presenta la idea esta de que el mundo no lo podía recibir a este Espíritu, porque no lo veía, ni lo conocía. Dice, pero vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Siempre les digo, hay otro video que hice sobre la gramática en la Biblia, para entender que no se le debe inferir o se debe interpretar cualquier cosa en la Biblia. Lo que se debe interpretar, debe haber algún símbolo para ser interpretado. Cuando Cristo les habla diciendo que el Espíritu, que el mundo no podía recibir porque no le veía ni le conocía, pero que ese Espíritu estaba con ellos y estaría en ellos, usa las preposiciones con y en, ¿sí? Claramente con ellos habla de prontitud, ¿sí? Quien estaba más cerca de ellos era Cristo. Y en ellos, ¿sí? En es una preposición que indica el que está más cerca, ¿no? ¿Sí? El que está dentro de algo, lo que está dentro de alguna cosa o persona. Y será en vosotros, estará en vosotros. Claramente en el comienzo, como dijimos, se expresa no la idea de un ser. No es que en el Evangelio se plantea la idea interpretativa de un ser, y acá se aclara la idea de que es un ser. Acá no se está aclarando en ningún momento la idea de un ser, y lo vamos a ver a través de todo este capítulo que estamos leyendo. Como dijimos, y siempre tenemos que tener en mente Juan 14, Cristo dijo, vendré a vosotros. No dijo vendrá a vosotros, dijo vendré, en relación al Espíritu. En ningún momento manifestó que este Consolador vendría, sino que sería enviado, y después Él manifiesta, porque hablaba del Consolador como de Él mismo en tercera persona, como lo había hecho durante toda su humanidad, hablando del Hijo del Hombre, en la obra que Él estaba haciendo en la humanidad, y al partir
les da la promesa de lo que iba a ser en su divinidad. Iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice Mateo 28:20. Sigamos leyendo lo que dice este libro. Pero antes quería hacerles una cita. Disculpen esto entreverado porque lo terminé hace muy poco el video y tenía la urgencia de presentarlo. Juan 14, 5 y 6 dice de la siguiente forma, en relación a el Espíritu, ¿sí? a dónde se iba Cristo. Y claramente, como leímos, yo lo pasé por alto, pero tendría que haber hecho un alto para que tuviera en contexto los versículos que les voy a citar. Cuando la porción que leí dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad al que se refiere, tanto en Juan 14 como aquí, ¿sí? Todos lo infieren a su deidad, el Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero si leemos ahora Juan 14, 5 y 6, dice así, dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que nadie viene al Padre sino a través de mí y de otro ser que los va a traer hacia mí. Cristo claramente manifiesta que Él no solamente es el camino, sino que es la verdad y la vida. Y nadie podía ir al Padre sino a través de Él. Antes de presentar la idea del Consolador. Esto quería dejarlo en claro en relación al contexto del comienzo de este capítulo, hablando de el don del Espíritu. Ahí en Hechos de los Apóstoles, página 40, continúa así. No podrían ser refrenados ni intimidados, hablando en relación a los cristianos, aquellos que aceptaron a Cristo y no podían callar lo que Cristo había hecho y quería hacer por todos nosotros. Entonces dice, no podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio. Claramente expresa la idea de que Cristo hablaba a través de ellos. ¿Y cómo lo podía hacer Cristo de hablar a través de ellos? Muchos le infieren a la idea de un tercer ser que está dentro de ellos y puede hablar, ¿sí? Repetir las palabras de Cristo, pero esto no está diciendo el texto. Esto es, como decimos siempre, todo interpretación. Interpretación para fundamentar una creencia, una doctrina sobre una idea de un ser que no aparece en ningún lado y que es todo interpretado, ¿sí? Toda esa idea, todo ese concepto, toda esa doctrina es interpretativa. Continúa diciendo, y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su espíritu. No al dominio simplemente del espíritu, plantea, ¿sí? Vuelvo a decir, los artículos, las preposiciones no son interpretativas. Cuando habla del Espíritu de Dios, obviamente se está refiriendo o al Padre o a Cristo en relación al contexto del texto al cual estamos leyendo, ¿sí? El Señor hablaba por su medio, ¿sí? Y los hombres se entregaban al dominio de su Espíritu. Al Espíritu, obviamente, de Cristo, porque de Él se está hablando en el contexto. Continúa diciendo, la promesa del Espíritu Santo no se limitaba a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu, y nuevamente presenta palabras para que entendamos la idea de la obra de su Espíritu, para separarlo directamente de un entendimiento sobre un ser, sino que es la omnipresencia, el poder de Cristo. Hay formas de definir, pero esto lo vamos a ver más adelante en relación al propio texto y los peligros que se corren en relación a hablar sobre el Espíritu. Pero claramente dice, Cristo declaró que la influencia divina, que no se limitaba a ninguna edad la promesa del Espíritu Santo. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu.
que la influencia divina de su espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Cristo declaró que la influencia divina de su espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Dijimos Mateo 28, 20, Cristo, después de mandarlos a predicar el Evangelio y a bautizar, ya vamos a tocar en algún momento Mateo 28, 19, estoy preparándolo porque hay un montón de cosas que surgieron sobre el tema. Pero claramente, como decimos, es muy clara no solamente la Biblia, sino la mensajera en relación al Espíritu. El problema es que cuando se lee con doctrina encima, nuestra mente no está para leer literalmente, sino para simplemente o para interpretar lo que está leyendo a nivel personal, para buscar a Dios a nivel personal en lo que está leyendo, sino simplemente choca con la doctrina que tenemos en nuestra mente, lo que nos han enseñado y aquello que tenemos fijo en nuestra mente y de lo cual debemos vaciarnos para poder llenarnos de la verdad de su palabra. Dice, desde el día de Pentecostés hasta ahora el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio, a todo el que está aceptando a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Siempre tenemos que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo. Si nosotros sacamos fuera de contexto la idea del Espíritu Santo como consejero, santificador y testigo, estaremos diciendo, bueno, está hablando de otro ser. Pero si leemos el contexto, siempre está refiriendo al Espíritu de Cristo. Y otra cosa que debemos tener en mente siempre cuando leemos, es que si manifiesta que el Espíritu de Cristo obra, ¿sí? Y obra en sus seguidores, como lo leímos anteriormente, ¿no? La influencia de su Espíritu Santo estaría con sus seguidores hasta el fin. ¿De cuál? De Cristo, dice. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu, algunos dirán, pero no dice santo. Bueno, contra eso no puedo decirle nada, porque yo no creo que nadie consienta de que Cristo no tiene, que su Espíritu no es santo. Si Él es santo, su Espíritu es santo. Es al mismo Espíritu al que se refiere más adelante como al que es consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de los largos siglos de persecución y pruebas gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Y en esto, ¿sí? Yendo a la Biblia, en relación a esto que acabamos de leer, dice así, Mateo 28, 20, por eso le digo que lo armé muy pronto y se me viene en la cabeza antes de lo que había armado, ¿sí? Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que iba a estar con los discípulos hasta el fin del mundo, y aquellos que creen en una Trinidad, interpretan esto que lo dijo en un sentido espiritual, se refería que al Espíritu, no, el texto dice puntualmente, he aquí yo estoy, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo último que escribió Mateo en su Evangelio. Todo lo que leímos hasta acá tiene que tener una relación directa con lo que aquellos que tengan el libro y lo pueden seguir, o tener la oportunidad de leerlo ustedes con tranquilidad, verán que lo que les estoy diciendo no es inventado, está escrito y así deben buscar conforme a justicia si lo que les estoy diciendo está fuera de lo que dice en este libro. Por eso le digo, todo lo que leímos hasta ahora tiene relación, todo lo que vamos a leer a partir de ahora tiene relación con esto que leímos anterior. Al Espíritu que se refiere es al Espíritu de Cristo. Entonces va a seguir hablando del Espíritu, pero si nosotros decimos, bueno, ahora empezó a hablar del Espíritu, no tenemos idea de lo que habló atrás, lo que acabamos de leer. El libro continúa, el capítulo continúa, pero tenemos que tener cuidado para entender o qué entendemos de lo que sigue diciendo. Generalmente, como es
leímos anteriormente, no se le da entidad de ser, no dice la persona del Espíritu Santo, en ningún momento, no dice el Dios Espíritu Santo, siempre manifiesta a Cristo, o sea que no le da cualidad de ser, sino lo presenta como un don, ¿sí? Como un poder, como una influencia. Esas son las palabras que utiliza. Siguiendo en el capítulo 40 de Hechos de los Apóstoles, continúa así. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentaciones y pruebas, como testigos de la verdad y la justicia. Eran testigos de la verdad y la justicia. ¿Quién es la verdad? Ya lo leímos en Juan, ¿sí? Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y la justicia quién es? ¿Podría ser otro ser que no sea Cristo? Cristo es nuestra justicia. Los discípulos, más allá de las pruebas que los siguieron acompañando, ellos siguieron siendo testigos y luchando en esas pruebas, testigos de la verdad y la justicia. Eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad. El enemigo de toda verdad es Satanás, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios. ¿Cuáles son las facultades dadas por Dios? Pensemos en Pablo, que hablaba de los dones del Espíritu. Pensemos lo que leímos anteriormente, ¿no? Cómo Cristo capacitaba con su Espíritu. Como dijimos, estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar las medidas de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Como lo presenta el Evangelio, que les dijo a los discípulos, en relación al Consolador, dijo que moraba con ellos y estaría en ellos. Bueno, los hombres y mujeres que daban testimonio de la verdad y la justicia y luchaban con todas estas pruebas, dice que iban a alcanzar la medida en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de provisión, de nueva provisión de gracia, para poder elevar más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que le habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, Cristo nos moldea. Así como Cristo vino a vivir una vida humana, ¿sí? Una vida de resistencia al pecado, de obediencia y de dependencia en su Padre, Él tiene la facultad para entender, ¿sí? Cómo moldearnos, porque conoce por lo que pasamos constantemente. Llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. Recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Ustedes fíjense que por eso le digo que siempre tenemos que leer en una línea, dejando de entender aquellos que entendimos al principio de un texto, para después darle otro sentido a una segunda parte del texto, como lo que acabamos de leer. Acá dice claramente, ¿no?, que la influencia moderadora del Espíritu Santo recibían en esa influencia modeladora, recibían la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la plenitud de la deidad? Tenemos que ir al Evangelio, ¿sí? Siempre para comparar estos textos, aquellos que creemos en la mensajera de Dios, sabemos que nunca dijo nada en contra del Evangelio, sino que amplió el Evangelio para que nosotros tuviéramos más comprensión del amor de nuestro Padre y de su amado Hijo. Colosenses 2, 8 y 10 dice así: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía. Y un poco la Trinidad plantea esta idea, ¿no? Es una falacia filosófica, creada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros, aquellos que nos consideramos cristianos y entendemos que
la iglesia es aquella que se predice en la Biblia, es la que va a obrar en contra de la ley de Dios, es aquella que creó esta doctrina. Y todas las demás iglesias que aceptan esta doctrina están aceptando las doctrinas que esta iglesia creó en el Concilio de Nicea. Claramente dice acá, nadie os esclavice mediante vanas filosofías, de falacias de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. Nosotros no podemos alcanzar la plenitud sino a través de Cristo. Y dice, ¿qué plenitud de la divinidad alcanzamos? ¿Sí? La alcanzamos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si retrocedemos al texto de Hechos de los Apóstoles en la página 40, dice, la influencia modeladora del Espíritu Santo a la influencia modeladora del Espíritu Santo recibían de la plenitud de la deidad y eran moldeados a la semejanza divina. Claramente no se contrapone con lo que dice Dios en la Biblia, porque Dios inspiró esta mensajera, esta mujer, para que nos presentara con claridad la obra del Espíritu de Cristo, y cómo el Espíritu de Cristo nos hace copartícipes de su naturaleza divina. En Él somos llenos de la plenitud de la deidad, ¿sí? En Cristo. Y así también, como lo leímos, lo manifiesta Colosenses 2, 8 al 10. Veamos otro pasaje que está ahí nomás, un pedacito cortito. Lo fui fragmentando porque después es una repetición o cita cosas que ustedes deben, aquellos que tengan el libro, y el que no, les aconsejo que lo busquen. Esta es una versión de las más buenas que fabrica la iglesia, ¿no? Los de ahora, los de tapa blanda, tienen una paloma en el medio. Yo lo llamo inducción, ¿no? Inducen pensamientos en relación a las imágenes, ¿no? Y las ponen en las portadas de los libros. Y lo que dicen los textos en estos libros nada tiene que ver con su doctrina trinitaria. Ahí en la página 41 de Hechos de los Apóstoles, en este capítulo número 5, continúa de la siguiente forma. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Cristo envía el Espíritu como su representante. Cristo hoy está en el santuario celestial, ¿sí? Y es representado, ¿sí?, por su Espíritu. Claramente, como les dije anteriormente, en relación a que no podemos dejar de entender, de separar aquello que leímos al comienzo, sobre la idea de que el Espíritu al cual se refería constantemente es a Cristo, al Espíritu que iba a estar con los apóstoles y obraba a través de los apóstoles. Entonces no podemos ahora inferirle a este texto en la idea de representante como otro ser. Claramente Cristo está en forma humana en el cielo, pero su divinidad nunca la perdió. Él se representa a sí mismo a través de su Espíritu. Y dice que no es porque Él no quiera estar con nosotros todo el tiempo, sino que es una cuestión, dice, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios por la que las riquezas de su gracia, ¿sí?, no fluyan a los hombres sobre la tierra. Es porque el hombre no busca a Cristo, no se entrega, ¿sí? Pero todos aquellos que lo buscan, ¿sí?, constantemente son guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. En la página 41 continúa diciendo: cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las demás bendiciones en esta estela, falta, aunque se ofrece con infinita plenitud. No es que Cristo no quiera morar con nosotros, el asunto es que Cristo no nos va a forzar.
Nosotros debemos reconocernos pecadores, debemos reconocer que necesitamos ser salvados, que este mundo no nos trae nada más que desdicha y que nosotros necesitamos ser cambiados porque nosotros no somos buenas personas. Por más que el mundo diga que lo bueno está en nosotros, lo bueno está dentro de nosotros, nosotros sabemos quiénes somos. Y aunque muchas personas nos reconozcan como buenos, cada uno conoce su conciencia y sabe que necesita. Sabe lo que nadie sabe. Así Dios también sabe lo que nadie sabe sobre cada uno de nosotros. Debe haber en nosotros una necesidad de reconocimiento en cuanto a que realmente somos pecadores y necesitamos a Cristo en nuestra vida. Si no, Él no puede obrar. Para continuar leyendo, seguimos en la página 41 y dice de la siguiente forma: puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, hablando del Espíritu, ¿sí? Y lo habla a través de un medio, ¿sí?, para recibir poder, ¿por qué no tenemos más hambre y sed del don del Espíritu?, pregunta la mensajera de Dios. ¿Por qué no tenemos más hambre y sed del don del Espíritu? Vuelve a hacer otra pregunta: ¿por qué no hablamos de Él? Y me quiero detener acá en este contexto. La Iglesia hoy, claramente la Biblia dice que nuestras oraciones, nuestro hablar ante quienes consideramos nuestros creadores, nuestros redentores, ¿sí?, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino a morir, a vivir, ¿sí?, la vida que yo debería vivir, y que aparte me consuela con su Espíritu. A Él, Cristo mismo dijo: orad a vuestro Padre en mi nombre. Nunca en la oración dio implícita una idea de un tercer ser en nuestras oraciones. Algo que también debería tenerse en cuenta aquellos que creen en una Trinidad, dejar afuera en algo tan personal, tan de relación personal como la oración, ¿sí? La oración es al Padre y al Hijo. Y acá plantea claramente la idea de por qué no recibimos poder, es el medio por el cual recibimos poder, ¿por qué no lo recibimos, el don del Espíritu? Dice, ¿por qué no hablamos de Él? Y la idea de hablar de Él significa del don del Espíritu. El texto dice, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿De qué? Del don del Espíritu. No está hablando del Espíritu, del don, de recibir el don del Espíritu, de recibir a Cristo en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y dice, ¿por qué no oramos por Él? Y claramente acá hace un salto, para aquellos que creen en una Trinidad, que debe ser marcada en relación a cómo va explicando la obra del Espíritu en su pueblo, en nosotros. Cuando dice, no hablamos de Él, oramos por Él, no dice a Él, dice por Él, por el pedido del Espíritu. No lo identifica como un ser, como una persona, como un Dios, sino como algo el cual pedirle ¿a quién? ¿A quién es Dios? ¿Sí? A nuestro Salvador Jesucristo. El texto claramente dice, ¿por qué no hablamos de Él? Oramos por Él, en vez de decir, oramos a Él. Y hoy en la Iglesia, desde que, hace bastantes años, ¿no? Yo hace casi 10 años que me fui de la Iglesia y en ese tiempo ya se hablaba de orarle al Espíritu Santo. Que eso no se hacía en la Iglesia y eso era por lo cual la Iglesia estaba en esa situación, que no le oraban al Espíritu Santo. Bueno, yo les recordaba que eso no es bíblico. A mí me tomaron por loco. Antes de creer en esto que no es verdad, ¿no? Antes de saber que la Trinidad no existía, también me parecía
que dijeran esas cosas me parecía rarísimo. Y lo expresaba, pero bueno, era tomado como loco. Claramente la mensajera de Dios dice, ¿por qué no oramos por Él? ¿Sí? Por el don del Espíritu, el don de Cristo, la posibilidad de que Cristo more en nosotros a través de su Espíritu. Pero la idea puntual es que no lo presenta como un ser, ¿sí? No lo presenta como un ser como la Iglesia lo quiere presentar. El Espíritu es parte de lo que es Cristo, ¿sí? Es su Espíritu. ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos por Él? Predicamos respecto a Él. ¿A qué? Al don del Espíritu, a que necesitamos el don del Espíritu. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Siempre debemos estudiar este tipo de libros, aquellos que creen en la fe adventista, con una mente abierta a que Dios nos eduque. Porque si seguimos estudiando cada libro o la Biblia con la doctrina de la Iglesia metida en la cabeza, lamentablemente siempre vamos a continuar defendiendo aquello que no está escrito. Dice, cada obrero deberá elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Deberían orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su Espíritu, no del Espíritu. Claramente siempre presenta la idea, presenta los adjetivos como su, para determinar que es su Espíritu, no es otro ser. La palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios a través de su mensajera también es clara. Las peticiones deben ser hacia Dios. Cada obrero debía elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Dios es el que nos puede dar el bautismo diario en el Espíritu de su Hijo, ¿sí? Una rica medida de su Espíritu nos puede dar diariamente. Y la pregunta que aparece dentro de este capítulo 5 en relación al Espíritu, y de la cual muchos hablan, y cada vez que uno les quiere presentar evidencia, nos presentan justamente este texto. ¿Por qué? Porque les han enseñado que cuando te encierran, ¿sí?, con cosas que no debes o no podés contestar, generalmente no pueden, porque de ver lo único que hacen es citar un montón de citas interpretativas, como digo siempre, pero no, lamentablemente, no un escrito está, ¿sí? No una cita que diga específicamente lo que ellos afirman, como lo tienen implícito en sus doctrinas fundamentales, ¿no? La segunda doctrina dice Trinidad, creen en la Trinidad, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, página 42, dice así: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Y ahí nos dicen, fíjate, nosotros no podemos definir lo que es, definir lo que es el Espíritu Santo. Pero el texto no dice eso, volvemos a leer. No es esencial. Algo que no es esencial, sino es algo que nosotros no necesitamos sí o sí. Pero el texto continúa. No es esencial para nosotros ser capaces, ¿sí? No tenemos que sí o sí tener la capacidad para definir algo, ¿sí? No es esencial ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No quién es, porque claramente cuando la mensajera de Dios y la Biblia habla, dice que es el Espíritu del Hijo de Dios, ¿sí? El Padre, Gálatas 4:6, dice que da el Espíritu, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Entonces, lo que no es esencial para nuestra salvación es ser capaces de definir puntualmente qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Viene del Padre hacia nosotros. Así como Cristo dice, ¿sí?, que Él procede del Padre, entonces dice, bueno, si Cristo procede del Padre, entonces el Espíritu también procede del Padre. Siempre hace una alusión a sí mismo, ¿sí? Así como Cristo procede del Padre, habla en relación a su divinidad, la cual iba a enviar, el Espíritu,
a nosotros. Cuando digo que habla de su divinidad, dice, bueno, vos estás definiendo con claridad. Bueno, lo defino con claridad porque Elena lo definió con claridad en muchas oportunidades en la Biblia, en sus escritos. Y no entender que el Espíritu de Cristo no es su divinidad, no sé qué otra parte de Cristo pueda ser el Espíritu Santo. Cristo jamás perdió su divinidad. Y cuando se vino a humanizar esta tierra, lo vino a hacer en espíritu, no vino en cuerpo, porque lo que hizo fue revestir su divinidad, o sea, su espíritu, de un cuerpo humano, de una naturaleza humana. Entonces, lo que no es esencial para nosotros es definir con claridad, o con precisión, como dice el texto, qué es el Espíritu Santo. Pero el qué es no tiene nada que ver con quién es el Espíritu Santo. Porque en relación a entender qué es el Espíritu Santo, algunos han definido que es la mente de Cristo. ¿Sí? Pero bueno, eso queda en cada uno. ¿Sí? Puntualmente dice que no es esencial definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Para mí es mucho más que eso. ¿Sí? Para mí es mucho más y por cuanto entiendo que es mucho más, ¿sí?, que la simple idea de la mente, ¿no? ¿O será que mi idea de la mente sobre que tengo como referencia la mía, entonces es una mente finita? Entiendo que es mucho más, siente el espíritu. Entonces no es simplemente una mente que piensa, que obra, sino que siente, como lo dice el Evangelio, que sufre, ¿sí? Y que transmuta nuestras oraciones para presentarlas ante el Padre. Pero bueno, la idea de que no es esencial para nosotros saber qué es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero tampoco es algo que no podamos hacer, no podamos definirlo. Esto no es una prohibición. Así que continuamos con el texto diciendo que Cristo dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Así lo dice ella, el Espíritu Santo. Cristo dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí?, al cual nos referimos que Cristo es la verdad. Muchos dirán, van a tener que mirar el video desde el principio, ¿sí?, aquellos que lo agarran a esta altura, que bueno, Cristo es la verdad y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Bueno, es una idea que no tiene relación bíblica, sino cuando habla del Espíritu de verdad, lo hace en Juan 14, y Cristo manifestando que Él iba a venir a ellos. Y claramente el que iba a venir a ellos era Él, ¿sí?, en su forma espiritual. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, citando Juan 15, 26, se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a esta verdad no hablaría de sí mismo. Y esto es una de los caballitos de batalla de aquellos que creen en la Trinidad. Dice, bueno, en Juan 16, 13 dice, no hablará de sí mismo. El Espíritu no habla de sí mismo. Si no habla de sí mismo, manifestando que no habla lo que él piensa, sino que está hablando de otra persona. O sea que habla lo que otra persona piensa. Nos olvidamos constantemente de las palabras de Cristo. Cristo dijo así en Juan 7, 16, 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, y él buscaba la gloria de su Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo dice, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Juan 8, 26 al 28 dice así, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no lo entendieron. Pero dice, perdón, pero no entendieron que les hablaba del Padre, ¿sí? Al cual él hablaba las cosas del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y como última cita, Juan 14:10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto diciéndoselo a Tomás. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando la mensajera de Dios habla de que no habla por su propia cuenta, como lo dice en Juan 16, se estaba refiriendo a Cristo, a sí mismo. Cristo no vino a hablar de su Padre, y cuando viniera en espíritu, no vendría a hablar de otra persona, sino de su Padre. Siempre no hablaría de sí mismo, sino lo que oyere. Cristo, en su humanidad, vino a hablar las palabras de su Padre, y no iba a ser otra cosa cuando viniera en espíritu a enseñarnos toda justicia, ¿sí? Porque Cristo necesita no solamente a los apóstoles, sino a todos los fieles hijos de Dios a lo largo de toda la historia, necesita presentar al Padre. Y no habla a su propia cuenta, sino lo que el Padre le dice lo que decir. Y en esto no le quitamos ni divinidad a Cristo, ni poder a Cristo, ni autoridad a Cristo. Es más, el Padre mismo, Cristo mismo dice que el Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, no es nada degradante que Cristo en su humanidad haya hablado específicamente lo que el Padre le mandó, así como presentó sobre la divinidad que iba a venir después de su sacrificio, después de su muerte y ascensión. La divinidad, su espíritu iba a venir y no hablaría su propia cuenta, sino lo que oyere. Seguimos leyendo en Hechos de los Apóstoles, página 42, la segunda parte de esto que presentan para decir que, bueno, que del espíritu no hay que hablar porque el silencio es oro. Cita de la siguiente forma. Primero, lo que leímos anterior, como dijimos que no era esencial saber qué es el Espíritu Santo, sino esta porción que dice de la siguiente forma: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se las ha revelado. Quien no ha revelado la naturaleza del Espíritu es el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no ha revelado la naturaleza del Espíritu. Y dice, los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que pasó desde que se adoptó la idea trinitaria? Pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. Y vemos claramente el resultado de esto de darle entidad a la Trinidad. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hagamos un punto acá y entendamos lo que la mensajera hablaba en relación al Espíritu y sobre qué el silencio es oro. La naturaleza del Espíritu claramente, ¿sí?, es un misterio. Es un misterio porque Cristo no la reveló. Pero también vamos a poder ver que tanto la naturaleza del Padre y del Hijo sí están reveladas. Y acá empezamos con el dilema, ¿sí? Y un poco definir esta idea inexistente de un tercer Dios, Espíritu Santo. La naturaleza es un don, ¿sí? La naturaleza del Espíritu no está revelada. No que la naturaleza es un don. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Al Espíritu se lo presenta como un don, ¿sí? Pero, como dijimos, vamos a presentar textos donde claramente se define en los escritos inspirados qué es la naturaleza, ¿sí? O qué se define por naturaleza. En el libro, ¿sí?, también de la profeta de Dios, El Camino a Cristo, en la página 11 dice así: en cada acto de la vida revelaba amor, o sea, Cristo, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Claramente Cristo presenta que la naturaleza del ser humano,
¿sí? Es la que tenemos, ¿sí? El ser humano es un hombre conformado, es un ser humano, conformado por cuerpo, ¿sí? Un espíritu que Dios le dio. Esta es la composición de la naturaleza del hombre. El ser humano, ¿sí? Es su naturaleza. Su naturaleza es el ser humano. En Exaltada Jesús, que es una matutina, en la página 315, dice de la siguiente forma: entonces, mientras Él trabajaba por nosotros, nosotros también trabajamos con igual interés y fervor para promover la unión entre unos y otros. Cristo oró para que nosotros, ¿sí? Participáramos de la misma naturaleza y unidad que existía entre Él y su Padre. O sea que la naturaleza en la cual nosotros podemos participar es la naturaleza del Padre y del Hijo. Y su naturaleza es divina. Su naturaleza es amor, su naturaleza es ser Dios. Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es ser Dios. Es todo lo que conlleva sus atributos personales, es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, ¿sí? Es una concepción en cuanto a cómo se define Dios. El hombre su naturaleza es humana, la naturaleza de Dios es Dios. Dice en el conflicto inminente, en la página 6, ahí al comienzo del libro: antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, ¿sí? Poseían una misma naturaleza, eran todo lo que conforma ser Dios, ¿sí? Omnipresente, omnisciente, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Cristo era el único, ¿sí? Con el Padre Eterno. Y era el único, no solamente con el Padre Eterno, sino también era el único en naturaleza, ¿sí? En carácter y designios. Esto expresado por la mensajera de Dios en relación a aquellos que creen en la Trinidad, claramente les debe hacer reflexionar y reestudiar, como lo estoy haciendo con ustedes, las palabras no solamente de la mensajera de Dios, sino las palabras de la Biblia. Deben hacerlo por su bienestar, por su salud espiritual, por su relación con Dios. Entender las palabras literales, no son interpretativas, son palabras concretas, sencillas y fáciles de entender. Uno solo, ¿sí? Era con el Padre, y era uno también, ¿sí? En naturaleza. No había una trilogía, una trinidad en esto que presenta la mensajera de Dios. Eran uno en naturaleza, en carácter y en designios. Y dice que era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. ¿Sí? Alguna vez lo charlamos esto: el único que quiso entrar, y por lo cual se generó la rebelión en el cielo, y entró el pecado en el universo y después en esta tierra, fue Satanás. Satanás quiso ocupar un lugar en los designios de Dios, en los designios que tenía Dios con su Hijo. Satanás quiso formar una Trinidad, y Dios no se lo permitió y fue expulsado del cielo, porque él siguió con su rebelión. Continuamos el texto que dijimos está en Conflicto Inminente, página 6. También lo pueden encontrar esto en Patriarcas y Profetas, en el primer capítulo, El origen del mal. Sigue así: por intermedio de Cristo, por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales, Cristo, ¿sí? El Padre a través de Cristo, 2. Los que creen en la creación, que hubo 3, deben leer, aquellos que tienen la fe adventista. Aquellos que no, pueden ir tranquilamente a la Biblia, que tampoco van a encontrar 3 seres, ¿sí? Juan 1.1 es uno de esos versículos claves para entender la creación. Acá dice claramente que el Padre efectuó la creación
de todos los seres a través de su Hijo. Por él fueron creadas todas las cosas por Cristo, en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y cita Colosenses 1:6. Y todo el cielo le rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Hablando de la naturaleza, ¿sí?, claramente vemos acá que quienes son en naturaleza iguales es el Padre y el Hijo. No presenta una idea de una Trinidad en igualdad en naturaleza. Pero esto lo estamos hablando, no perdiendo de vista eso, lo que dijo la mensajera de Dios, que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, ¿sí? Otra cita que quería presentarles está ahí en Consejos para la Iglesia, en la página 142, y dice así: nuestra obra consiste en poner nuestra voluntad de parte de la voluntad de Dios. Luego, por la sangre de la expiación, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por Cristo somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios participamos, ¿sí?, de la naturaleza de Dios, ¿sí? Y tenemos la seguridad de que Dios nos ama, así como amó a su Hijo. Claramente, la mensajera de Dios, en todos estos textos, hablando sobre la naturaleza, ¿sí?, y específicamente hablando sobre lo que manifestó, si la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, no es igual que la naturaleza del Padre y el Hijo. Si el Señor no reveló, ¿sí?, la naturaleza, es porque no puede revelar algo que parte de Él, algo que lo compone a Él, ¿sí?, que es su propio espíritu. Entonces, esta es la idea central que debemos tener en cuenta. Lo que está revelado, ¿sí?, debe ser entendido y analizado y meditado y orar para mayor luz con respecto a lo que está escrito. Y lo que está escrito es que claramente aquellos que utilizan este texto para tratar de no hablar del tema, justamente es lo que condena la idea de una creencia trinitaria. La naturaleza es un misterio, y si es un misterio, no es Dios, porque tanto el Padre y el Hijo comparten una naturaleza, y ellos son Dios, ¿sí?, en naturaleza. Ellos son Dios en naturaleza, así como yo soy hombre por naturaleza, el Padre y el Hijo son Dios por naturaleza, y la naturaleza del Espíritu es un misterio. No se puede revelar, Cristo no la ha revelado. Continuamos leyendo este hermoso capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. En la página 43 dice así: desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de sus propósitos en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la iglesia del desierto también, en los días de Noé, Dios le dio su Espíritu para enseñarles. Esto está en Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y animó a Caleb y Josué, y que hizo eficaz la obra de la Iglesia Apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue por el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses construir la preparación del terreno para la Reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaz a los esfuerzos de muchos nobles y hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Una cosa que quiero presentar acá y que ya he presentado en otros videos es la idea de que tanto el Padre como el Hijo poseen, dice la Biblia misma, que Dios es espíritu y aquel que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que busca el Padre. Y Cristo jamás, Él se revistió de humanidad, pero nunca perdió su divinidad. Su espíritu nunca dejó de ser en ningún momento. La hermana White habla sobre esto en relación a la muerte de Cristo. Murió la humanidad, la divinidad no murió. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿sí?, que en el periodo de los apóstoles el Espíritu Santo trabajó, así como en los patriarcas, entendemos claramente que cuando Cristo estuvo
en esta tierra, ¿sí? Tomó nuestra naturaleza, y Él cumplió las obras de su Padre, y hablaba lo que su Padre decía, y las obras que Él hacía, las hacía su Padre a través de Él. También guiaba el Espíritu de su Padre a los apóstoles. Tranquilamente lo podemos entender esto cuando Pedro lo reconoce, cuando todo el mundo decía que Cristo era el hijo de David, ¿sí? O el profeta Elías, le preguntó a los discípulos: ¿quién creen que ustedes que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: esto, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre, así como Cristo hoy está en los cielos, y como en la época de Cristo el Padre estaba en los cielos y obraba a través de su Espíritu, para darle entendimiento a Pedro y a todos los demás sobre quién era Cristo, porque los demás entendían quién era Cristo porque el Padre se los revelaba. De la misma forma, hoy Cristo está en el santuario ministrando en nuestro favor, en su humanidad, ¿sí? Con nuestra naturaleza, pero su divinidad, su Espíritu está con nosotros, como lo estuvo antes de encarnarse con los patriarcas. Y esto en la Biblia también aparece claramente expresado. Primera de Pedro 10, capítulo 1, versículo 10 y al 12 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esto lo hablaba Pedro, ¿sí? Hablando sobre los profetas, ¿sí? Y sus profecías, destinada para ellos y para nosotros también, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Los profetas siempre lo hicieron. Su vida estaba basada en eso, de tomarse de la mano de nuestro Salvador, y en visión profética esperar que iba a venir en algún momento para redimir a su pueblo. Versículo 11 dice así: escudriñando los profetas qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, porque Cristo mismo predijo sus propios sufrimientos y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. Ellos sabían que no iba a ser para su tiempo, sino para que nosotros lo pudiéramos ver, para que los apóstoles lo vieron, lo vivieron en carne propia, lo pudieron palpar, y nosotros también en nuestro tiempo tenemos todo este hermoso testimonio en la palabra de Dios para que lo podamos conocer. Las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cristo envió su Espíritu. Lo hizo antes en los patriarcas. En su humanidad no pudo, por eso obró el Espíritu de su Padre, y ahora, ¿sí?, dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 19, puntualmente dice: todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Y para qué le ha dado poder el Padre? Para que ministre, para que siga ministrando en favor de todos los hijos, desde los apóstoles hasta nuestros días, a través de su Espíritu Santo. Sigamos leyendo Hechos de los Apóstoles, página 44-45, dice así: los profetas, sigue hablando de los profetas y de esta idea que les he mencionado. Los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria. Ya los profetas lo predijeron sobre la iglesia de Dios. Predijeron este derramamiento espiritual extraordinario en la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la verdadera iglesia. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar en la verdadera iglesia. Y yo, que soy adventista y que veo el resultado, por eso hago estos videos, para que mis hermanos estudien aquellos libros, ¿sí?, que consideran inspirado por Dios, los sigan escudriñando, sigan leyendo, sigan buscando, no solamente en la palabra de Dios, de la cual nunca se deben separar, sino también
cómo han sido provistos con hermosa luz a través de la profeta de Dios, porque quien escribió fue la profeta de Dios, pero inspirada por nuestro Dios. Y esto llega a nuestros tiempos para que nosotros no podamos tener excusas. Nunca nadie tuvo excusas, menos nosotros, que tenemos tan grande posibilidad de luz para poder buscar con humildad y con sencillez la verdad en su palabra. Y continúa diciendo, pero a menos que los miembros de la iglesia pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. La iglesia verdadera hoy, lamentablemente, dejó de ser la iglesia adventista. Dejó de ser porque adoptó doctrinas que son del mundo, y peor que del mundo, doctrinas que son de la iglesia, ¿sí?, la cual define claramente todos los escritos inspirados como Babilonia. Entonces los miembros de la iglesia de Dios, a esto se refiere Elena, tienen que tener una relación viva con nuestro Salvador, y para tener una relación viva deben buscarla con oración, con ayuno, de corazón sincero y con todo el deseo de su corazón que Dios les pueda revelar en su palabra, en todos los aspectos, tanto en la Biblia con los escritos inspirados, la revelación de sí mismo. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia de Cristo, siempre es su gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla, dice el texto de la hermana White. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente en procura de nueva provisión de gracia necesaria. Como les decía, Cristo, mientras estuvo en esta tierra, dependió de su Padre enteramente. Y como dependió enteramente de su Padre, nos dejó revelado, ¿sí?, a través de la Biblia y de estos escritos, ¿sí?, que aún él siendo el Hijo de Dios, necesitaba constantemente ir diariamente a su Padre, para que Dios lo fortaleciera y pudiera ministrar conforme a las palabras de su Padre. Y continúa diciendo, y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Cristo, en esta relación con su Padre, salía fortalecido y para fortalecer y bendecir a otros. Dice, contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Está ahí, en la Biblia. Está ahí como Cristo iba cada mañana a orar a su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo acumulada en sí poder para resistir, y por la comunión con el cielo acumulaba en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Él podía hacer todo esto por su comunión con su Padre. Él vino a vivir una vida igual a la suya y a la mía. Él no tuvo ventaja alguna y él necesitó constantemente ser obediente, ¿sí?, ser dependiente de su Padre para fortalecerse y fortalecer a los demás. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentaciones, desean todavía servir a Dios. Él conoce, Él nos conoce. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar. Nos conoce. Pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les propone ayuda divina. Y como vimos en todo este estudio, la ayuda divina es el mismo, ¿sí?, es a través de su Espíritu. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda
del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. La fe es necesaria, necesitamos tener fe, pero tenemos que saber en quién estamos depositando nuestra fe. Porque si lo estamos haciendo en algo que nos enseñó la Iglesia y que no es conforme a justicia, lamentablemente no vamos a poder resistir lo que está por venir sobre esta tierra. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su Iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu, con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicar a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores de Dios. Es necesario que nosotros entendamos y no forcemos ni las Escrituras ni los escritos inspirados de Dios a través de su mensajera. Si nosotros continuamos forzando las palabras escritas, alejamos constantemente a este espíritu, el espíritu de nuestro Salvador, y no podemos y no vamos a seguir entendiendo nada, y por consiguiente nos vamos a perder porque nuestro corazón está pensando en lo que los demás nos dicen que es la salvación, y no podemos depender enteramente de nuestro Salvador. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y sí, cada uno de nosotros necesitamos convertirnos al Señor. Y lo digo personalmente porque cada día esta debe ser mi obra, ¿sí? Debo cada día ir a Cristo y arrodillarme ante Él y pedirle que me ayude a superar todo lo que en mí no es conforme a su voluntad. Así como cada uno de nosotros debemos quitarnos el velo. Y la única forma que tenemos es yendo a Cristo. En el versículo 17 de 2 de Corintios 3 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo, el invisible, el agente invisible que presenta la profeta de Dios, este Espíritu Santo es Cristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La única forma de quitarnos en el velo es estudiando su palabra, porque así podemos conocerlo. No a través de lo que diga otro, sino a través de lo que Dios nos puede revelar a través de su palabra. Y Dios, claramente en su palabra, nos dice que el Espíritu Santo es Cristo. Si el Padre envió, siempre digo esto para que se tenga claro en la mente y se medite sobre esto, si el Padre envió el Espíritu de su Hijo y dice que el Espíritu Santo es el Señor, que el Señor es el Espíritu, y que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿por qué necesitaríamos otro Espíritu para que nos guíe a Cristo? ¿Para que nos guíe a Cristo a qué? A que Cristo entienda, ¿sí?, lo que el Espíritu puede decir de nosotros. Solamente Él nos entiende, porque Él vivió nuestra vida. Él envía su Espíritu, ¿sí?, para reformarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para hacernos comprender su sacrificio y el amor eterno de nuestro Padre Celestial en este pacto eterno que hicieron los dos para rescatarnos. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solamente podemos ser transformados por Cristo, a través de lo que leemos en su palabra, de su obra diaria en su humanidad, y a través del Espíritu que nos da el entendimiento de esa obra en su humanidad que vino a ser nuestro Salvador, no solamente a morir, sino a vivir nuestra vida. Para terminar, quería presentarle algunas citas del Espíritu de Profecía que definen claramente
quién es el Espíritu Santo para la mensajera de Dios. Y como les he dicho en otras oportunidades, muchos buscan manuscritos liberados para presentar esta verdad. Y la Iglesia ya ha estado sacando manuscritos, supuestamente manuscritos liberados, donde presenta una Trinidad. Elena en un momento dijo que nosotros debíamos asirnos de aquello que ella publicó en vida. Y yo me di a la tarea de dejar de buscar en los manuscritos liberados que la propia Iglesia liberó y que yo concuerdo que son verdaderos. Pero como ahora es cuestionada su doctrina trinitaria a través de los propios manuscritos liberados de la mensajera de Dios que ellos mismos liberaron, están sacando otros manuscritos liberados para contrarrestar esos manuscritos, porque ellos piensan que una cita anula la otra. Así se educaron y así enseñan a los hijos de Dios que todavía están dentro de la Iglesia, que una cita anula la otra. Las citas todas en la Biblia, toda la palabra de Dios es una sola y toda debe coincidir. Y cuando no coincide, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar a Dios de corazón para que Él nos haga entender por qué coincide y cómo coincide. Pero la Iglesia hoy enseña que una cita, cuando uno le presenta una cita clara, como 2 Corintios 3, 16 al 18, nos presentan Mateo 28. Como si Mateo 28 anulara que Cristo es el Espíritu del Señor, que Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Niegan la justicia y obran como Satanás al hacerlo, ¿sí? Manipulan los textos a su conveniencia. Pero en los textos de los libros que fueron presentados, ¿sí?, publicados por la mensajera de Dios en vida, cito estos textos porque ustedes tienen la oportunidad de tenerlos en su biblioteca. Los manuscritos liberados hay que ir a buscarlos al Patrimonio White, al Centro White, un lugar donde ellos manejan esa literatura. Pero estos libros ya están publicados, están ahí, están al alcance de su mano. Muchos tienen El deseo de toda la gente, El conflicto de los siglos, El otro poder, y algunos todavía tienen Joya de los testimonios, no se están haciendo más, y si los fabrican salen muchísimo dinero, lamentablemente, para que nadie los pueda tener. Pero quiero citarle textos que la hermana White presentó en libros en vida. Joya de los testimonios, tomo 3, página 153, que aparece también en este libro chiquito, Otro poder, página 92. Dice así: pronto habrá que hacer frente a crisis importantes y necesitaremos ocultarnos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y ser vivificados por su Espíritu Santo. Claramente, la mensajera de Dios define a Cristo como el Espíritu Santo, poseedor de su Espíritu Santo. En el otro poder, en la página 118, encontramos en el contexto, ustedes pueden leer el contexto, aquellos que tengan el libro, pero como Elena define en una sencilla frase quién es el Espíritu Santo. El Señor está listo para otorgar su Espíritu Santo a todos los que tengan hambre y sed de justicia. Joya de los testimonios, tomo 3, página 394, dice de la siguiente forma: el Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón, les otorga su Santo Espíritu, manifestación de su presencia y de su favor. Son contundentes estas citas en libros publicados por la hermana White. No son manuscritos liberados, son textos publicados de la hermana White que muchísimos hermanos tienen en sus bibliotecas. Hay una matutina que se llama Dios nos cuida, en la página 93 de esta matutina, y no sé si es de la hermana White, creo que son recopilaciones algunas matutinas. Dice: la reconciliación mutua de los hermanos es la obra para la cual se estableció el rito del lavamiento de los pies. Cuando quiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu. Y este Espíritu es el que trae convicción a los corazones. Impresionantes citas que claramente presentan en los escritos inspirados
quién es el Espíritu Santo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 294, dice: el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, sí, así está escrito, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Quien unió, ¿sí?, las dos naturalezas fue su propia divinidad. La propia divinidad pudo unir su naturaleza divina con su humanidad. Esta unión está presentada por la unión de la vid y los sarmientos. Claramente, después de presentar en Juan 14 la venida del Consolador, hablando de sí mismo en tercera persona, como siempre les manifiesto, pronto a su sacrificio, vuelvo a repetirlo, Cristo manifestó en tercera persona que iba a venir en forma espiritual, por eso manifestó a lo largo del texto que iba a venir, vendré a vosotros, dijo. Pero después de terminar, ¿sí?, el capítulo 14, y entendiendo que la Biblia fue dividida, pero es toda una sola lectura, Cristo presenta la vid verdadera. Y si hubiera presentado una Trinidad en Juan 14, en el capítulo anterior, ¿para qué va a hablar de la vid verdadera presentando al Padre como el labrador, Él como la vid verdadera, ¿sí?, y nosotros los pámpanos? Y tiene relación con esto que estamos leyendo acá, de la mensajera de Dios. Esta unión, ¿sí?, la unión entre lo divino y lo humano, esta unión está presentada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. Vuelvo a leer. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. En esa parábola, ¿sí?, no se presenta ninguna Trinidad. Se presenta como el Padre, ¿sí?, nuestro Padre Celestial, ¿sí?, es el labrador, como la vid verdadera es nuestro amado Salvador, ¿sí?, de la cual fluye por sus raíz, por su savia, su propio espíritu, para que nosotros, que somos los pámpanos y los sarmientos, digo nosotros, la humanidad, podamos florecer, podamos dar frutos de justicia, pero separados de la planta, de la rama, de la vid, no podemos hacer nada. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Para terminar, a mis queridos hermanos adventistas que creen en la Trinidad y que pueden entender siempre mis palabras como un ataque, entiendan que si hay algo que tengo para con ustedes es mi más tierno afecto, porque si no, no haría estas cosas de leer y tratar de ver la forma de presentarles a ustedes para que puedan estudiar la palabra de Dios, para que puedan salir de ese ostracismo en el cual yo también estuve, salir de esa burbuja que la Iglesia les presenta de salvación, ¿sí?, de usar textos de la hermana White diciendo que la Iglesia va a permanecer hasta el tiempo del fin, sí, pero no dice en ningún momento, en ningún lugar, que va a ser la Iglesia salva. Cristo nos salva en forma individual, ¿sí?, la salvación es personal. Y a esto es lo que apunto, a que ustedes puedan, por sus propios medios, ir a Cristo y ser instruidos por Él. No les digo que se alejen de la Iglesia, simplemente que lean y estudien conforme a como está escrito. Y así es como Dios va a poder obrar en ustedes el querer como el hacer. Me despido de ustedes y espero que esto les haya sido de bendición, que nuestro Padre los siga educando, que los siga fortaleciendo y que puedan algún día poder tomarse de la mano de Cristo conforme a como está escrito en su palabra. Nos vemos en la próxima ocasión y
Que Dios los bendiga ricamente. Hasta luego.